Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por permitirme nuevamente el poder llegar hasta sus hogares y en el nombre de Jesús especialmente anhelo que la palabra del Señor pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Vamos a hacer una oración en este día para que el Señor nos revele la palabra y así con entendimiento y con fe podamos también, como sabemos, participar hoy de la cena del Señor. Señor, te damos gracias por permitirnos en el nombre de Jesús acercarnos a tu mesa, Señor. Muchas gracias porque por tu sacrificio en la cruz, Señor, por el derramamiento de tu preciosa sangre, nosotros, amado Dios, podemos disfrutar, Señor, del pacto que tenemos contigo. En el nombre de Jesús te venimos suplicando que nos concedas la revelación de tu palabra, Señor amado, para que así con fe y entendimiento podamos alcanzar todas las promesas que tú, Señor, depositaste en la copa del nuevo pacto. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quisiera que veamos en pantalla el versículo de Hebreos 11:3 y lo leamos juntos. Y esto porque ya en un momentito lo voy a estar explicando. Pero quiero contarles que recientemente algunos de ustedes han estado conmoviendo mi corazón y lo que sucede es que en medio de toda esta situación que acontece a nivel mundial, realmente para mí es una gran alegría cuando me comparten sus testimonios de cosas que Dios en medio de esta crisis mundial está haciendo con su pueblo, contrario a lo que mucha gente del mundo está afrontando, ¿verdad? De crisis de cualquier índole, económica, de salud, problemas incluso matrimoniales o familiares por el encierro en sus casas. Sin embargo, me bendice mucho cuando ustedes me escriben o me cuentan de saber cómo el Señor ha estado haciendo cosas tan hermosas en sus familias. Recuerdo ahorita de uno de mis hermanos que me llamó para decirme: pastor, estamos muy bien, quiero contarle que en el trabajo estamos re bien, nos han apoyado, el tiempo de encierro en casa nos ha servido, me contaba el hermano, para pues verdaderamente en el año de la reconciliación disfrutar también de esta unción de reconciliación. Otros me han contado la oportunidad de compartir tiempos con sus hijos, pero les decía recientemente incluso era sorprendente cómo me testificaba un hermano con quien platicábamos y me decía: mire, pastor, a mí hasta me doblaron mi salario, mientras que se esperaba que fueran a despedir a algunos, que me parece que quizás algunos compañeros lastimosamente les pasó. A uno de nuestros hermanos el Señor lo bendice y de esta manera. Y entonces cuando yo veo esto y escucho los testimonios, les decía, conmueve mi corazón. ¿Y sabe por qué? Porque si yo les diera la palabra y usted la cree y trata de ponerla por obra, pero en su vida no se marcara una diferencia, realmente vendría a cumplirse en nosotros lo que dijo el apóstol Pablo en algún momento: seríamos los más desdichados del mundo, seríamos los más, déjeme, disculpe por usar esta palabra, tal vez hasta miserables del mundo, porque vana sería nuestra fe. Definitivamente esto no es así, porque la palabra del Señor es verdad y Dios cuida porque ésta se cumpla. Entonces, lo que a mi corazón venía era un agradecimiento profundo con Dios. Mi Señor es mi testigo, porque le daba gracias al Señor de ver, en el caso del privilegio que me da a mí de pastorearle, de darle esa cobertura ministerial de parte del Señor a través de nosotros, sus siervos, y ver que usted esté bien, ver que aún en medio de luchas, al final hay un agradecimiento en algunos casos al Señor y decir: bueno, pero Dios está con nosotros y me va a sacar adelante. Y no digamos, al ver lo que le comentaba,
que en los pronósticos del mundo se oían y se miran cosas tan tristes, terribles, lamentables, a mí me llena de mucho gozo el ver cómo se cumple la palabra en aquellos que la buscan, que la oyen, que la ponen por obra, y que entonces Dios obra sobrenaturalmente a favor de su amado pueblo, la iglesia de Cristo. Ahora, le comento esto, lo tenía en mi corazón, pero también porque quiero recordarle a manera de introducción este principio bíblico de Hebreos 11:3. Dice la Escritura: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, no se nos olvide que lo que nosotros podamos ver de la bendición en nuestras vidas, Dios lo va a hacer toda vez nosotros busquemos las cosas que no se miran. Lo voy a volver a leer. Por la fe comprendemos que el universo, es decir, todo lo que fue creado por Dios, fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que en el nombre de Jesús, mis hermanos amados, nosotros debemos seguirle creyendo al Señor, buscando su palabra, porque lo que Dios hace y que nosotros podemos ver, podemos palpar, podemos disfrutar, Dios lo hace de las cosas que no se ven, pero que estas espirituales, no porque no se vean, no quiere decir que no existan, y por sobre todo, ese es el principio para que nosotros veamos manifiesto sobre nuestras vidas todas las bendiciones de Dios. Ahora, en Juan 6:63, ya le voy a decir en breve el nombre del tema y va a ver hacia dónde lo quiero llevar con esta introducción. En Juan 6:63 dice la Escritura: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, nosotros necesitamos recibir la palabra del Señor. No dejes de oír la palabra del Señor, porque la palabra del Señor son espíritu. Es como la forma que Dios utiliza para enviar el ente creativo. Es la orden del Señor cuando la palabra sale de su boca, y entonces no viene un sonido, no viene una expresión infructuosa, sino que cuando oímos la palabra que brotó de la boca del Señor y nosotros lo creemos, con esto se abre para nuestras vidas la bendición de poder recibir las cosas, las bendiciones que Dios decreta en los cielos, que allá están, digámoslo, más que retenidas, si puedo emplear este término, almacenadas, para que nosotros aquí las vayamos viendo hechas una realidad a favor nuestro. Ahora, todo esto se lo comento porque cuando platicamos ya en 2 ocasiones anteriores acerca del maná, usted recordará que vimos en el libro de Deuteronomio 8:3, donde dice: y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Esto nos deja ver, mis amados hermanos, que a veces el problema que nosotros tenemos, como lo tuvo el pueblo de Israel nacional, es que se nos olvida que Dios hace lo que se ve de lo que no se mira. ¿Cuál fue el problema de Israel? Ellos, y de hecho tan impresionante, cómo de pronto se les olvidó, pero tan rápido. Si ellos habían visto cómo la manifestación sobrenatural de Dios se había dado sobre sus vidas. Ellos vieron cómo la palabra era ministrada por su pastor, por Moisés, y miraban que a esta le seguían las señales. Ellos vieron cómo el Señor derrotó a sus enemigos cuando atravesaron el Mar Rojo. El Señor abrió el mar, ellos pasaron en seco, y después cuando venían sus adversarios, sus
quienes les esclavizaban, ahí quedaron sepultados. Pero todo esto surgió de un principio bíblico, que le creyeron a Dios las palabras que enviaba a través de su siervo. Entonces, como se les olvidó tan rápido a ellos, porque cuando estamos acá leyendo Deuteronomio 8:3, nos damos cuenta que ellos ya estaban en el desierto. O sea que ya habían salido de la esclavitud de Egipto, ya habían atravesado el Mar Rojo, pero se les olvidó que realmente nosotros, el pueblo de Dios, no vamos a vivir de las cosas que se miran primeramente, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, y que esto era el alimento que ellos debían seguir buscando y pidiendo a Dios todos los días. ¿Por qué pasan crisis a veces en nuestra vida? ¿Por qué está pasando esta crisis generalizada en el mundo? Hay muchos propósitos de Dios para los que no conocen a Cristo, para que a través de toda esta situación que se quebranta en sus corazones y así puedan llegar a un arrepentimiento, pedirle perdón a Dios, reconocerlo como su único y suficiente Salvador, y así entonces entrar a esta dimensión. Pero ¿sabe para qué es también? Para que aquellos cristianos que no están buscando todavía fervientemente la palabra que es espíritu y es vida, entonces aprendan a hacerlo. Recuérdese que hemos estado ministrando desde hace ya bastante tiempo que el justo por la fe vivirá. Por eso yo relacionaba de alguna manera mi deseo de compartirle mi alegría, mi agradecimiento al Señor de ver que usted está bien, que en medio de esta situación algunos incluso no solo están bien, sino que han prosperado aún más, a diferencia de la gente que está en el mundo. Pero ¿cuál es el asunto acá? Que no se nos puede olvidar que nosotros no solo vamos a vivir de pan natural, sino de la palabra que procede de la boca del Señor, y que ese maná era el alimento que ellos debían estar buscando siempre. ¿Cómo, pastor? Pero si ellos literalmente comían. Claro, pero el punto es este: cuando uno busca el maná que con los ojos naturales no se ve, como consecuencia Dios va a hacer que venga la bendición sobre nuestras vidas y que entonces también nos dé el maná que sí se mira. Ok, en el Salmo 78:24 también platicamos en las dos sesiones anteriores que Dios hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pero cuando vamos a ver el libro de Ezequiel 34:26 y habla de la lluvia que viene de ese cielo de Dios, nos encontramos lo siguiente: y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Dios quiere que tú seas una bendición. Dios no solamente desea que tú estés bendecido, Dios quiere que tú seas una bendición. Qué lindo, hermano amado, que en medio de todo esto tú seas bendición, que tengas la capacidad de bendecir a otros. Eso es lo que Dios quiere. Por eso hace derramar su lluvia. Pero oye esto: haré descender lluvias a su tiempo. Serán lluvias de bendición. Entonces, cuando asociamos Ezequiel 34:26, que dice que la lluvia que Dios derrama es de bendición, y el Salmo 78:24 nos decía que Dios hizo llover sobre ellos maná, lo que está diciendo era: la bendición que Dios estaba haciendo descender del cielo para su pueblo era la palabra, que es espíritu y que es vida, que cuando ellos la reciben y lo creen, con esto se iba a venir también la provisión que diariamente necesitaban. Ok. Platicamos también, recuérdese que esta es la introducción al tema, porque quisiera avanzar a la tercera y quizá seguramente última parte. Nos deja ver la palabra que hay tres clases de maná. El primero, el que se recogía diariamente, del día 1 al día 5. Ahí usted puede ver los textos. El segundo, el que se recogía en el día 6 y duraba 2 días. Ahí requería otro nivel de fe, puesto que en el maná que se recogía diariamente, ellos habían visto que si lo guardaban se engusanaba. En el que se recogía el día 6 y les iba a durar 2 días,
tenían que tener otro nivel de fe para creerle a Dios que no se les iba a arruinar. Que cuando ellos necesitaran su maná, justo en el momento oportuno, lo iban a poder comer y no se les, y obviamente pues sin que se engusanara. Bueno, de eso ya platicamos otras cosas más. Pero el tercer maná es el que está dentro del arca del pacto. Y de este yo quisiera que conversáramos en este día. De ese maná que en el tema que estamos desarrollando le hemos llamado al mismo el maná eterno, en el nombre de Jesús. Porque, hermano, definitivamente toda la palabra habla de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, lo vamos a refrescar también, es ese maná. Jesús es todo. Jesús es la palabra. Jesús es ese pan que descendió del cielo. Ya lo vamos a ver en un momentito, hermano, pero yo tengo mucha alegría en mi corazón porque nosotros tenemos acceso a comer de este maná escondido. Así lo llama el libro de Apocalipsis, el que está dentro del arca del pacto. Vámonos a ver entonces los versículos allá en el libro de Éxodo 16:32. Si puede leerlo juntamente conmigo ahí en pantalla, por favor, mi hermano. Dice la escritura: después dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Mire qué interesante. En el versículo 32, este maná, note usted que lo tenían que guardar en un gomer. Lo tenían que guardar, guardar una medida más o menos, creo, equivalente, si no estoy mal, a 1 litro. Pero el punto es que Dios quería que ellos pudieran recibir las promesas porque iba a trascender a sus hijos. Dice el versículo 33, Aarón dijo a Moisés, toma una vasija, pon en ella un gomer de maná y colócalo delante de Jehová a fin de que sea guardado para vuestros descendientes. En el versículo 32, el Señor le había dicho al pueblo directamente, llenen un gomer de él y guárdenlo para sus descendientes, para que vean, déjeme parafrasear, que mi palabra se cumple, que mis promesas son verdaderas, que ustedes les pueden decir, miren mis hijos, Dios nunca nos ha dejado sin el sustento que necesitamos. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso quería el Señor que ellos guardaran ahora. Eran las promesas que el Señor les estaba dando a ellos para que las siguientes generaciones no solo supieran de las maravillas que el Señor había hecho con Israel, sino que también vivieran aquellas maravillas, porque el maná es el sustento, el maná es la palabra que no solo nos sostiene, sino que hace que nosotros nos convirtamos en esos vivientes, porque el maná escondido es el que tiene el Dios viviente. Ok, eso lo vamos a ver primero Dios más adelante. El punto es este. Dios quería que su pueblo agarrara las promesas. Recuérdense que el maná ya lo leímos en Deuteronomio, ya lo leímos en el libro de los Salmos. El maná representa nuestras promesas, las palabras de Dios que son espíritu y que son vida. Entonces, este maná, el tercer tipo de maná, el maná escondido, el que pusieron dentro del arca del pacto, eran esas promesas que nosotros recibimos de Dios cuando le buscamos, cuando oímos la palabra, cuando la ponemos por obra y que sabemos en el nombre de Jesús certeramente que por la forma como nosotros vivimos apegados a la escritura, a la palabra del Señor, nuestros hijos van a tener bendición. A tus hijos en el nombre de Cristo Jesús les va a ir bien. Créele al Señor. No te va a faltar la bendición de Dios, ni tampoco te va a faltar la provisión. ¿Sabes por qué?
Porque si tú buscas el maná escondido y hacemos lo que la Biblia dice para poder hallarlo, hermano, aquí dice que era a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto. ¿Quiénes? Vuestros descendientes. Nótelo por favor ahí en pantalla, mire. Llenad un comer de él y guardadlo para vuestros descendientes. Aleluya. Mire, esto es más o menos como cuando dice la Biblia, allá en el libro de Hebreos, que Leví, siendo cuarta generación posterior de Abraham, recibió los diezmos que Abraham había dado a Melquisedec. ¿Qué significa? Lo que había hecho vamos a ver que vamos a ver, Leví, Jacob, Isaac, su abuelo, su bisabuelo, lo que había hecho su bisabuelo. ¿Sabe qué? Mejor se lo voy a hacer en una gráfica, en un dibujito, mi hermano. Mire pues, aquí está Abraham, aquí está, vamos a poner a Abraham con barbita. Aquí está Isaac, aquí está Jacob, y aquí está Leví. Leví, Jacob, Isaac y Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Abraham, dice la Biblia, que le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Cuando Abraham tiene el encuentro con Melquisedec, Abraham es bendecido. Y dice la Biblia que Abraham le entregó sus diezmos a Melquisedec. Pero cuando usted lee el libro de Hebreos, si lo puedo poner desde esta perspectiva espiritual, desde esta óptica espiritual, usted se encuentra que dice que Leví prácticamente fue el que recibió no solo como Abraham el beneficio, sino que lo que había hecho Abraham afectó a su segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, mi hermano, en el nombre de Jesús, cuando tú pones por obra la palabra, pero toda la palabra, o sea, yo estoy haciendo alusión a este texto porque ahí se marca cómo oyó la palabra, la puso por obra y afectó en gran bendición a Leví. Eso es lo que yo quiero que usted mire en este momento, por favor, especialmente. Que cuando usted le cree a Dios, en todo ámbito, en toda la plenitud del mensaje, de la palabra del Señor, y usted lo pone por obra, usted lo que está haciendo es agarrando del maná escondido. Ese maná escondido que cuando se derrama y se hace manifiesto sobre nosotros, uno pregunta, ¿y qué es esto? Uno se sorprende, como le cuento a usted, lo digo con alegría y de verdad, con mi corazón humilde, pero a mí me bendice cuando mis hijos espirituales me cuentan de las victorias que Dios le da. Hermano, tengo una familia que dentro de tantas bendecidas, gracias al Señor porque eso lo hace Él. Pero tengo una familia donde la madre de esta familia se ocupa de dar sustento, o mejor dicho, Dios envía a través de esta persona sustento para ella, para el hijito con quien vive, me parece que también a su mami, y aún le alcanza para poder compartir con alguno o con varios de sus familiares que ellos pues a veces tienen necesidad. Pero no se vaya a imaginar usted que de seguro el pastor ha de estar pastoreando a doña fulana Rockefeller. No, mi hermano, para nada. Familias que como usted o como yo somos, ¿cómo se dice? Pero
¿cómo se lo digo bonito, hermano? Como no se me ocurre, discúlpeme, comunes y corrientes. Como dice el apóstol Pablo elegantemente, ¿verdad? No muchos de vosotros sois de cunas nobles. No, hombre, somos como mucha gente en nuestro país. Bendito país, bendita Guatelinda. Sin embargo, yo le puedo decir, aquellos que buscan este maná escondido, que le creen a Dios, y que como esto yo se lo quiero mostrar hoy, hermano, en el nombre de Jesús, porque este maná, para que se mantenga, tiene que estar delante de la presencia de Dios. Ese fue el problema de los israelitas. Verso 32, Dios les dio la orden: agarren del maná eterno, lo guardan y va a servir para de bendición a sus descendientes. Pero mi hermano, conociendo nuestras malas actitudes y descuidos humanos, que al tiempo se nos olvida o se nos pierden las cosas, hermano, yo le aseguro que los israelitas de ese momento, de Éxodo 16:32, a algunos no les duró ni un par de días, a otros quizás semanas, a otros fue cuestión de meses, y no sé, pero lo veo bien difícil que algunos otros hayan podido conservar con cuidado, guardar con delicadeza el maná que tenían que haber escondido. Entonces, ¿sabe qué es lo que Dios dice? Como ya nos conoce y Dios es misericordioso y bueno, entonces dice Dios, ¿sabes qué? Como ya sé que vas a ser descuidadito, te voy a ayudar, te voy a dar tus promesas, pero para que se mantengan sobre ti vigentes y palpables, lo tienes que tener siempre delante de la presencia de Dios. Aleluya. Te lo vuelvo a leer. Aarón dijo a Moisés: toma una vasija, pon en ella un gomer de maná y colócalo delante de Jehová, a fin de que sea guardado para vuestros descendientes. ¿Sabes cómo hacemos nosotros los hijos de Dios, o deberíamos hacer los hijos de Dios, para que a nuestros descendientes llegue toda bendición que Dios prometió para nosotros? Estar siempre delante de la presencia de Dios. Ahí es donde uno puede obtener este maná escondido. Porque mira, te voy a leer algo más en Éxodo 16, 33 y 34 ahora. Aarón dijo a Moisés: toma una vasija, pon en ella un gomer de maná y colócala delante de Jehová, la presencia de Dios, a fin de que sea guardado para vuestros descendientes. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se le ordenó el Señor a Moisés. Paremos aquí. ¿Y dónde está el arca del pacto? No vaya usted a pensar que la película de Indiana Jones que vio hace como un siglo era cierta. No, hermano, el arca del pacto no está en la tierra. Lo dice Apocalipsis. El arca del pacto está en el cielo. Ya le voy a mostrar el versículo. Pero mientras el arca del pacto Dios se las había dejado a los israelitas acá en la tierra, y no dice la Biblia que ellos la perdieron en un momento y se la habían llevado los filisteos. Y no vemos el relato que David peleando por recuperar el arca del pacto, hermano, ahí estaba metido el maná, el maná escondido, pero ahora ya no está. El arca ya no está en Israel. Cuando ellos construyan el tercer templo y todos los utensilios, tendrán que volver a hacer un arca descrita en medidas, características, allá en el Pentateuco. Pero el libro de Apocalipsis, en su capítulo 11 y versículo 19, dice así: el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Yo creo que este es el arca del pacto, que la otra ya no está en la tierra, creo yo. Ahí no me voy a meter en ver más sombras o figuras, pero porque lo que yo quiero que usted vea especialmente es lo siguiente. Este maná, recuérdese que hay 3 clases de maná: el que comían diariamente, el que se recogía, es decir, el primero se recogía del día 1 al día 5, el que se recogía en el día 6 y duraba 2 días, y este maná que es el maná eterno. Este es el maná escondido.
Pero este maná es el que trasciende a nuestras generaciones. Aleluya. Dice la Biblia en Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. ¿En dónde está escondido? Allá, en el arca del pacto, en el cielo. Pero esto para nosotros puede ser como todas las promesas del Señor, aquí y ahora. Sí, hermano, la clave es hacer lo que la Biblia dice, como siempre. Y que en este caso, ese maná escondido, Dios le da el acceso a el vencedor o los vencedores. Aquí vamos entrando ya al fundamento que hoy quiero especialmente ministrar. No estoy terminando, pero lo que yo quiero hacer notar en este momento, por favor, amado, es que usted note que este maná escondido lo reciben los que vencen. Y en este capítulo 2 describe, lo vamos a ver en un momentito, quién es el que le dan acceso a este maná. ¿Usted quiere bendición sobre su vida? Hasta aquí oí un fuerte amén. ¿Usted quiere bendición sobre sus hijos? Amén. Busque el maná escondido. No busque el alimento, primeramente no busque el alimento que perece. Este nunca perece, este es el maná eterno. Sí está bien que se ocupe en trabajar, que sus hijos vean que estudien, que lo más que puedan alcancen ellos un título de diversificado, de universidad, si pueden doctorados, maestrías, está re bien. Pero hermano, por favor, en el nombre de Jesús, lo más importante es que le podamos trasladar a nuestros hijos este maná escondido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo hago? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí se nos está dando una clave. Hay que tener oído para oír. Pero no está hablando de estas orejotas. Está hablando del oír lo que dice el libro de Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, note por favor, mi amado, mire pues, ahí en Apocalipsis decía que el vencedor oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuelvo a insistirte en el nombre de Jesús. No dejes de escuchar la voz del Espíritu que el Señor hace sonar en sus iglesias o en su iglesia. No dejes de estar oyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice, te lo voy a poner en esta manera, la palabra de Cristo. No la palabra de algún filósofo. No las ideas de algún hombre. No. La palabra de Cristo, que es revelada por su Santo Espíritu. Apocalipsis lo dice. Oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, la palabra de Cristo te hace que tú puedas oír. Y cuando tú puedes oír, entonces tienes fe. ¿Quién vence? El que está oyendo la palabra, el que no deja oír el mensaje de Dios. Ese se convierte en un vencedor. Porque este maná solo se puede conseguir y comer por la fe. Si nosotros no oímos la palabra, ¿a qué le vamos a poner fe? Podríamos confundirnos y creer cosas que no dijo Dios, ni mucho menos que Dios vaya a hacer. Pero si nosotros oímos la palabra que viene de Cristo, le creemos a Dios, hermano amado, tendremos acceso a este maná bendito y precioso. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué más hacemos para encontrar este maná escondido? Ese que escondió el Padre en el arca del pacto. Apocalipsis 2:12 y 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Note por favor una cosita más.
Este que tiene la espada aguda de dos filos, lo que tiene nuevamente es la palabra. Porque usted recordará que la espada de doble filo es la palabra de Dios, capaz de entrar hasta lo más profundo de nuestro ser, para quitar lo que no sirve y para sembrar la bendición de Dios en nuestro interior, en lo más íntimo, donde solo Dios puede entrar para hacer un cambio en nosotros. Yo sé dónde moras, dice, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Mire qué impresionante. Porque una de las características de este vencedor a quien le da Dios el maná escondido es que guarda fielmente el nombre de Dios y no niega la fe. ¿Cómo así? Deja ver con su testimonio en quién ha creído. Manifiesta su fe, no la niega. No la niega, hermano. Si ahorita nosotros estamos ya entrando, como bien se nos ha estado enseñando, incluso cuando salgamos de la pandemia generalizada en el mundo, no sé si usted está escuchando ya que están diciendo a la nueva normalidad, así le llaman, la nueva normalidad, o sea que no es a lo normal, no es a lo que estábamos acostumbrados vivir o ver, no, así le llaman. Pero esa nueva normalidad en el mundo es como la antesala del nuevo orden mundial. Hacia eso va la humanidad. Nosotros, en cambio, como bien nos lo ha estado ministrando también nuestro apóstol Sergio, vamos a un nuevo orden espiritual. Porque nosotros no podemos salir de esto como veníamos, aunque viniésemos bien. No, hermano. Nosotros necesitamos avanzar a otro nivel de gloria. Tal vez habíamos comido del maná que se recibía en el día 1 al día 5. Esa promesa diaria que todos necesitamos, ¿verdad? Ese rema de Dios que nos sustenta, ese hay que seguirlo comiendo, ese está muy bien. Tal vez habíamos avanzado a otro nivel de fe. Saber que nuestro futuro es Dios, que Él nunca nos va a desamparar, que el que habita bajo su sombra, hermano, le va a ir bien, está excelente. Pero ahora necesitamos avanzar a otro nivel de fe. ¿Cuál? Claro, todo aquello son promesas espirituales, pero esta, hermano, esta, mira, a mí me tiene tan lleno de alegría en mi corazón, porque veo que es un alimento que no solo nos bendice a nosotros, como los otros dos tipos de maná, sino que nos bendice a nosotros y nos permite a nosotros bendecir a nuestras siguientes generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos y aún hasta a nuestros bisnietos, si el Señor tardara un poco más. Pero mire que tiene que vencer también otras cosas. Por ejemplo, no achicopalarse. Cuando el mismo Satanás está a la par donde Dios lo puso a este cristiano. Por eso es que yo no comprendo cuando hay hermanos que se cambian de congregación solo porque abrieron otra cerca de su casa. Entonces quiere decir que no están donde el Señor quiere que estén, donde el Señor puso a su pastor, que un día oyeron esa voz y dijeron, este es el que me va a pastorear. No. Bueno, y eso en el mejor de los casos. ¿Y qué me dice usted cuando algunos están siendo atacados por el mismo Satanás? Es que Dios le está diciendo a este personaje, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y entonces no lee usted que dijo Dios, ¿sabes qué? Andate de ahí. No. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermano, a veces hay luchas. Aún a veces, hermano amado, en la iglesia se mete el enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, ¿y acaso no se metió el diablo en el mejor discipulado que ha estado en la tierra, que es el del Señor Jesucristo? Y Judas se endemonió.
¿Acaso no ve usted que el mismo apóstol Pedro, cuando habla ya no de parte, no en el espíritu, sino en su carne, provoca entonces que el enemigo también se metiera y Dios, Jesucristo, le dice: apártate de mí, Satanás? Vaya. Mire, que el diablo esté bien lejos y en el nombre de Jesús que se mantenga en el infierno, hermano. Nadie de nosotros quiere saber de ese personaje. Que el Señor lo reprenda. Pero ¿por qué a veces hay algunos que se alejan de su redil porque tuvieron un problema con algún hermano en la iglesia? Es que estaba endemoniado. Pues tal vez sí, pero si Dios no te dijo que te muevas, no te muevas. Es lo que está diciendo acá. Por eso es que el galardón de este maná es para el que permanece fiel. No, ahí si alguien se enfrenta con algo así, pues vaya y someta esa situación bajo su autoridad espiritual. Pero no tome las decisiones que Dios no quiere que usted tome, por favor, hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Es que por eso es que al que come de ese maná, la promesa, vuelvo acá a Apocalipsis 2:17, claramente este maná es al que vence. Léalo conmigo, por favor. Al vencedor le daré del maná escondido. Pastor, usted como es el pastor, usted no ha tenido luchas. Ay, hermano amado. Sí, hermano. Aún allá cuando militaba directamente, siendo pastoreado en Ebenecer Zona 5, también habían problemas. Y también había hermanos que se dejaban usar por el enemigo. Sí, hermano, eso pasa en toda la iglesia de Cristo. Hasta que seamos levantados y transformados en los aires, eso pasará en todas las congregaciones que usted mire en la tierra. Porque si en una congregación no pasara, ya no estarían aquí. Entonces quiere decir que esa congregación habría alcanzado la perfección, estarían listos. ¿Y ya para qué más estar aquí? Cuando nosotros entendemos esto y nos volvemos vencedores en Cristo Jesús, es cuando Dios nos da el acceso a este maná, a estas promesas, a esa palabra que es espíritu y que es vida y que afecta para bendición, no solo nuestra vida, sino la vida de nuestros descendientes. Aleluya. Sigamos leyendo entonces, mi hermano, porque vamos a ministrar la cena del Señor. Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Entonces, ¿qué hay que vencer para que podamos comer de este maná eterno? Hay que vencer esa doctrina de Balaam. No hay que tomarla y hay que sacarla de la iglesia en el nombre de Jesús. Porque la doctrina de Balaam es los que enseñan a los que van a la iglesia a poner tropiezo a los mismos hermanos. Son aquellos que llegan a la iglesia, pero que no están definidos por llevar una vida santa. Están con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Pero no solo eso, sino que ellos, estando en una mala condición delante de Dios, quieren que los demás hermanos participen con ellos. Mire, yo acá he tenido que poner orden con algunos hermanos que a veces están muy desordenados, pero que ya no quieren estar solo ellos así, sino que quieren ir jalando a otros. Entonces yo le he tenido que hablar en más de alguna oportunidad. Créame que no es nada agradable hacerlo, pero es mi labor pastoral, cuidarle a usted en el nombre de Jesús. He tenido que hacer, mira, ven acá, cuidado con lo que estás haciendo y cuidado con que andes llamando a los demás para que vayan a hacer lo que tú quieres mal hacer. Entonces, hay que vencer eso en la iglesia. Mire, no se trata que usted se vuelva un chismoso, hermano. No, reprendemos en el nombre de Jesús. Como dijo una hermanita, hay que reprender todo espíritu de chismografía, dijo la hermana. Mire, no se vuelva nadie chismoso, pero sí sea responsable. Al ver que si en el rebaño del Señor se metió un lobo
vestido de piel de oveja, o hay una cabrita queriendo molestar a una ovejita, hable con nosotros en el nombre de Jesús, sus pastores. Y ya con el favor del Señor, haremos lo que sea conveniente. Pero eso es ser un vencedor, hermano. Balac enseña a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y esa doctrina hay que sacarla de la iglesia en el nombre de Jesús. Otra cosa que hace esa mala enseñanza es que le enseña a la gente a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermano, por eso es que nosotros enseñamos o tratamos de hacerlo acerca de las fiestas paganas. Y perdóneme usted, hermano, es la segunda vez que lo voy a mencionar en no más de un par de semanas, pero la Navidad es una fiesta pagana, hermano. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, si usted se enojó ahorita, no se enoje. Pregúntenos, con mucho gusto le vamos a exponer a la luz de la palabra. Esa es una de las fiestas más ofensivas al Señor. Sí, pero que hasta en la tele sacan algunas iglesias que hasta sombrero de Santa Claus se ponen. Pues allá ellos tienen la doctrina de Balaam, que está sirviendo de tropiezo para que ellos no avancen al perfeccionamiento del pueblo de Dios. Ay, ni modo que solo por comerme un tamal a medianoche del 24 de diciembre. Hermano, pero y no a través de una comida fue que cayó Eva, pues. Fue el sello para su caída. No fue con una comida que Esaú vendió su primogenitura, vendió sus derechos de recibir la mejor bendición espiritual. ¿Y acaso que no es a través de una comida que nuestro Señor Jesucristo nos lleva a comer este maná eterno, nos permite disfrutar del pacto eterno? Entonces no podemos ver con ligereza que hay cosas que se sacrifican a ídolos. Hay que investigar la sustancia para que uno por ignorancia no vaya a cometer algo que esté ofendiendo a Dios. Y como ya usted oyó ahorita del tema que le mencioné, usted ya no está en ignorancia además. Que no lo domina, que no lo conozca a profundidad, entonces pregunte en el nombre de Jesús. Esa doctrina hace que los hijos de Dios cometan actos de inmoralidad. Hacer o participar de estas cosas impide que uno pueda comerse esas promesas eternas, ese maná eterno. Eso lo tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Dice Apocalipsis 2:15, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. Mire, hermano, qué terrible. Hay una corriente, si puedo usar este término, no soy muy conocedor en términos de psicología o filosofía, pero hay una corriente de una confesión positiva. Yo diría que eso en una actividad secular, en una cuestión a nivel tierra, pues no está mal. No está mal que uno tenga una buena actitud, una actitud positiva. Está bien. Pero hermano, nosotros como cristianos no podemos decir que siempre estamos en victoria, porque esa es la doctrina de los nicolaítas. Los nicolaítas, una de las cosas que promueve su doctrina es que el cristiano, aunque esté mal, diga que esté bien. Eso es bien peligroso. Porque allá dice claramente el Señor a Israel, te humillé, te hice pasar hambre. ¿Para qué? Para humillarte. ¿Para qué? Para que fueran quebrantados, para que se arrepintieran. Mire, hermano, dentro de toda esta situación que hemos estado viviendo, ya casi a los 90 días llegamos, yo quiero contarle y que el nombre del Señor sea glorificado en este testimonio. Yo quiero contarle cómo he atendido más de alguna familia, más de algún hermano, que con lágrimas en sus ojos me han dicho, pastor, no tenemos. Y gracias al Señor y a través de usted, y por cierto, si alguien tiene necesidad, háblenos. Gracias, hermano, es impresionante, han pasado tantos días y aún hay víveres. Gracias a Dios. Pero óigame, así me ha pasado.
Pero como a la 1, 2, 3 semanas, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bien, pastor. Quiero contarle que Dios obró. Ahora estamos mejor de antes. Ahora, pastor, tal vez no tenemos la sobreabundancia, pero sí tenemos necesario. Mire, hermano, yo me asombro porque es Dios obrando. ¿Pero por qué? Porque no tienen la doctrina de los nicolaítas. El nicolaíta dice que siempre está bien. No puede ser humilde para humillarse delante del Señor, para pedir ayuda cuando lo necesita. Ahora, ahí hay que también tener cuidado, porque también me he topado más de algún caso que no, lo que no quieren es trabajar y siempre están pidiendo. Porque yo ya lo he comprobado. Entonces ahí yo le oro al Señor y digo, papito, ¿qué hago, Señor? ¿Y sabe qué me contestó el Señor a mi corazón? ¿Qué fue lo que entendí? El versículo de la palabra que dice que el que no trabaja, que no coma. Uy, dije yo. Por supuesto, esto que le estoy diciendo, al que no quiere salir o de la doctrina del nicolaíta, que dice que siempre está bien, o de la doctrina de los que, hermano, no quieren, que quieren vivir sin esfuerzo en la vida, no les va a gustar. Pero ¿qué me importa? Como diría mi apóstol, ¿verdad? Pues, ¿qué me importa a mí? ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? Si yo no le quiero dar a usted un pan terrenal, un mensaje que con buenas intenciones, no, hermano, es que lo que va a hacer un cambio en nuestras vidas es este alimento que viene de lejos, que está escondido ni siquiera en la tierra, está escondido en el cielo. Y la única forma que Dios nos da para poder acceder a esto es a través de Jesucristo, de oír la palabra y de ponerla por obra. No hay otra manera. Aleluya. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Note otra vez que aparece la espada de la boca. La palabra, la espada de doble filo. Con eso se derrota a estos enemigos y esas actitudes. Pero ¿cuál es la clave? Arrepentirse. Mire, arrepentirse. Reconocer cuando algo no hemos estado haciendo bien. Y aún arrepentirse no es solamente para dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Arrepentirse también conlleva que aún haciendo las cosas bien, podamos hacerlas mejor en el nombre de Jesús. Entonces, mire, yo ya casi voy terminando, pero espero que en el nombre de Jesús usted pueda darse cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el maná eterno. ¿Cómo hacemos para conseguirlo? Siendo vencedores, como leímos acá en Apocalipsis 2. Pero hay algo más. Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. ¿Sabe por qué? Porque ellos buscaban a Dios por el pan que satisfacía su estómago, que les quitaba el hambre física, pero no buscaron el pan que quita o que sacia el hambre espiritual y que nos lleva a tener una vida eterna. Ese es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Hermano, si nosotros estamos mire, yo diría años, pero escasos años, y a cómo están las cosas en el mundo, yo no creo que pase esta década sin que el Señor vuelva y nos lleve con él. Entonces nosotros necesitamos comer de este alimento espiritual, porque aquí dice, este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Mire, si ahorita ya se puso feo y da pena ver las noticias, hermano, yo incluso hoy miré nuevamente publicado por un pastor amigo que milita en México, en el sur de México. Él publicó hoy lo que está pasando lastimosamente allá. Y me sorprendí, dije, bueno, dije yo, y de paso que hubo alguien que dijo que no era cierto. Ahí está, ahora un hermano del sur ya dijo también lo difícil que están afrontando. Qué pena.
Pero el punto es este. Si ya esto se ve feo y nosotros no queremos ser obviamente alcanzados por este mal, lo que necesitamos es comer del maná escondido. Que nos va a servir para que no veamos muerte. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, dice el Señor. Entonces, este pan que nosotros vamos a comer, espero usted lo haya listado en casa, ese pedacito de pan, hay que poner fe en Dios, que cuando entre en nuestra boca, se convertirá en la carne, en el cuerpo de Cristo, porque es lo que Él está diciendo. Yo, dijo el Señor, soy el pan vivo que descendió del cielo. Déjeme parafrasear, soy el maná eterno. Es en mí en quien van a encontrar todas sus promesas para bendición de ustedes y aún para sus hijos. El que come mi carne y bebe mi sangre, el vino, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El pan y el vino, el cuerpo y la sangre que por la fe hoy vamos a recibir, es lo que nos da vida. Es la comida y la bebida verdadera. Es lo que Israel tenía que buscar y mantener todos los días en sus corazones. Pero lastimosamente algunos no lo quisieron comprender. Así como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Oiga esto. También el que come vivirá por mí. Mire qué tremendo. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, dijo Jesús, también el que me come vivirá por mí. Entonces, cuando nosotros comemos el pan y bebemos el vino, entonces lo que va a pasar es que vamos a vivir por Cristo. Él va a hacer que vivamos. Él va a hacer que estemos bendecidos, que no haga falta. Y si algo pasara, será con un propósito de bendición y siempre nos sacará adelante. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Aleluya. Amado, en el nombre de Jesús, ahí en casita, participemos juntos entonces del pan y del vino. Señor, te damos gracias por darnos la palabra, por permitirnos tener oído y así ponerle fe a lo que hoy vamos a hacer en tu nombre. Bendecimos, Señor, este alimento, creyendo que es tu cuerpo, que eres tú, amado Jesús, ese maná escondido, ese maná eterno. Haz entonces, Señor, que cuando entre en nosotros, traiga también todas tus bendiciones y podamos ver cómo harás aún lo que se ve de lo que no se mira. En el nombre de Jesús, perdona nuestras faltas. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos y te pedimos también que toda necesidad, así sea física o material, así sea sanada. En el nombre de Jesús, bendecimos el pan. Me libraste del temor y de la muerte. Yo me aferro a mi pronta redención. Y así mismo, Este es el canto levantamos la copa con agradecimiento, porque esta es la verdadera vida. Señor, que venga a nosotros la vida eterna. Pasa hoy que participamos, Señor, de esta copa en la cual tú depositaste toda bendición. Bendecimos el vino y tomamos de él.
Gracias, Señor. Amado, el Señor te bendiga muchísimo. Ya no saben decir. Ahora sigamos creyendo con fe y con esperanza. Espera pacientemente, porque yo sé, escucha lo que te digo ahora en el nombre de Jesús. Dice el Señor que pronto verás su respuesta favorable sobre tu vida. Por cuanto has creído, así como le has creído, así verás su respuesta. Amén. Hasta pronto.